estamos meditando en el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos fue escrito por un hombre llamado Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y usted sabe que en aquel entonces no escribían en hojas o en cuadernos, escribían en rollos de papiros, en materiales estos que se parecen mucho al papel, y era muy común en el Medio Oriente. El rollo que utilizó Lucas para escribir el libro de los Hechos, y usted imagínese el rollo de las servilletas. ¿Alguien ha comprado servilletas de las que se van desprendiendo de un rollo grandote? Bueno, imagine tirar ese rollo así aquí en el piso. La distancia, la longitud del rollo de Lucas para el libro de los Hechos es de aproximadamente 15 metros. Entre 15 y 20 metros está escrito el libro de los Hechos, uno tras otro. Más o menos esa es la longitud, es un rollo. O sea, ahora sí que literalmente Lucas tiró un rollo. O sea, escribió y escribió, pero el rollo que Lucas nos dio o nos escribió realmente es la comprobación de todos los hechos que él investigó. Lucas indagó, investigó, comprobó, buscó a los discípulos. Lucas se dio a la tarea de buscar a los apóstoles que todavía estaban vivos para platicar con ellos. Imagina esta idea. Lucas, el médico, va con el viejito Pedro, ¿sí? Es un anciano, y va con él y le pregunta: Pedro, quiero que me platiques cómo era Jesús. Y Pedro pues le platicó un poco, ¿no? de la historia. Y luego fue con alguno de los otros discípulos que todavía estaban vivos, probablemente con Juan, y le preguntó: Juan, háblame de Jesús. Es muy probable que haya ido incluso con María, la madre de Jesús, y le preguntara: ¿cómo fue? ¿Cómo era Jesús? Y con otros discípulos. Y una vez que les preguntó a cada uno de ellos, entonces escribió su evangelio y el libro de los Hechos. Y es lo que tenemos nosotros en la Escritura. ¿Por qué lo enfatizo? Porque Lucas y Hechos no son libros improvisados, no son ideas locas que a alguien se le ocurrió ponerse a escribir. Es fruto de una investigación. Y cuando usted y yo leemos el libro de los Hechos, ¿y por qué es importante decirlo? Porque el libro de los Hechos está lleno de cosas que nos pueden sonar a locura. Oiga, fuego en la cabeza de la gente. ¿Me explico? Porque eso dice Hechos capítulo 2, que estaban todos reunidos, y a cada uno de los 120 que estaban ahí reunidos les apareció una flama de fuego en la cabeza. Y alguien puede decir: eso es una locura, eso es una mentira. No, Lucas investigó, Lucas platicó con la gente que estuvo ahí, y le dijeron: aunque no lo creas, Lucas, hubo una flama arriba de cada uno de ellos. Entonces, por eso es importante decir que Lucas nos regala una fotografía muy real de lo que era la iglesia. ¿Quieres saber cuál es el plan de Dios para la iglesia? Lee el libro de los Hechos. ¿Cómo vivían? ¿Qué hacían? ¿Cómo se movía Dios entre ellos? Lee el libro de los Hechos. De hecho, alguien me preguntó en estos días: bueno, ¿y por qué estaban juntos? Pues porque ellos querían buscar a Dios. Ahora, pensemos un poco en nosotros mismos. Nuestra tendencia natural como seres humanos es mirar hacia adentro. Lo voy a explicar con un poquito más de claridad. Tenemos la tendencia natural a tratar de permanecer en un lugar seguro y tranquilo. O sea, aunque digamos que somos aventureros, aunque digamos que somos aguerridos, aunque digamos que nos gusta la aventura y nos gusta movernos de un lado a otro, la verdad es que nos gusta la tranquilidad. Esa es la razón por la que nuestras casas las aseguramos y les ponemos un montón de candados, porque queremos un lugar tranquilo. Esa es la razón por la que si tenemos algún vecino escandaloso, no nos gustan los vecinos escandalosos, nos gusta que nuestra casa sea lo más tranquila, quieta, pacífica posible, ¿no es cierto? ¿O soy el único que alguna vez tuve un vecino ruidoso y ay, Dios mío, oré para que Dios se lo llevara, y oiga que se lo lleva? Pero luego les platico la historia. Y luego tuvimos unos vecinos que tenían una banda tambora también.
Y tocaban todos los, ¿qué día tocaban, Lorena? Todos los jueves tocaba la tambora y teníamos pero nos gusta la paz. Nos gusta estar tranquilos. No queremos retos, no queremos interacción innecesaria, no queremos que nos mueva nuestra rutina. Y si alguien se atreve a mover nuestra rutina, nos ponemos histéricos, nos decimos, ¿qué te pasa? Si yo a esta hora como, a esta hora ceno, en este día descanso y los sábados son sábados de hot cakes, no me muevas mi rutina. No nos gusta. Y la iglesia en sus primeros años vivió exactamente eso. En los primeros años de la iglesia, entre el capítulo 1 y el capítulo 7, la iglesia en el libro de los Hechos en Jerusalén estaban muy tranquilos. Todo estaba bien. De hecho, usted y yo leemos el capítulo 1, 2, 3, 4. Pedro tiene discursos en los que se convierten miles. En uno solo, en un ratito, 3,000 personas se convierten. Y el movimiento en Jerusalén va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que llega a un punto como le llamamos un momento, un punto de comodidad, un lugar de comodidad. Todos estaban en Jerusalén, todos eran judíos, todos hablaban lo mismo, ya tenían hasta una rutina semanal. Oiga, el sábado, el día de reposo, iban al templo y cumplían con los judíos. Y el domingo, al día siguiente, se reunían en las casas y participaban y leían juntos los salmos y leían las cartas y platicaban con los discípulos. Y el resto de los días seguían su jornada natural, ¿sí? Todo iba bien. Ya hasta tenían tesorería y cuidaban de las viudas y empezaron a crecer el movimiento y a tener problemas de mucha gente, pero todo iba como tranquilo. Hay enfermos que están sanando, la gente se está convirtiendo a Jesús por miles. O sea, todo pareciera indicar que hasta el capítulo 6 todo anda como de viento en popa. Sí, algunos detallitos, sí meten a la cárcel a algunos de los apóstoles, los amenazan, les dicen no queremos que prediques, como quiera predican y todo va bien. Hasta que ocurre algo en el capítulo 7. El capítulo 6 dice que entre todos eligieron a un grupo de hombres diáconos para que sirvieran al Señor y a la iglesia, y uno de esos diáconos se llamaba Esteban. Y Esteban predica delante de una multitud, y eso era un escenario como ya clásico. O sea, Pedro había predicado a una multitud, se convirtió en 3,000, y luego sana al paralítico y se convierte en otros miles. Entonces cualquiera diría, pues Esteban, lo están agarrando, se va a poner a predicar, pues cualquiera va a decir, pues se van a ver cuántos. Es más, alguien de la iglesia dijo, órale, ya se levantó Esteban, vamos a ver cuántos se convierten ahora. Pues se levanta Esteban, predica el evangelio, y ¿qué cree que le hacen? ¿Cuántos se convierten? Ninguno. Es más, ¿sabe qué le pasa a Esteban? Lo matan. En vez de que pasara lo que iba pasando hasta ese momento, que es que predicaba, se convertían, predicaba y miles, predicaban y 2,000, y predicaban y 3,000, pues predicó Esteban, y yo creo que habrá sido un mal predicador, porque lo quisieron matar. No solo lo quisieron matar, lo mataron. Lo sacan de la ciudad y a pedradas lo matan. Hechos capítulo 8, versículo 1, léalo conmigo. Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, un tipo que la semana que viene vamos a meditar sobre él, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Fíjese, este es el panorama que no nos gusta ni a usted ni a mí. Este es el panorama que de hecho
tratamos de evitar. Nos gusta la comodidad, nos gustan los buenos momentos, pero a nadie de nosotros nos gusta que nos persigan. Pero la iglesia llegó a un punto tal de comodidad que Dios permitió que empezaran a vivir aflicción y persecución y que les mataran a uno de sus grandes líderes, Esteban. Y fíjese lo que dice el capítulo 4, que fue la respuesta, porque dice, matan a Esteban, pero no solo iban por Esteban, iban por todo aquel que se atreviera a predicar el nombre de Cristo. Y había un fulano que se llamaba Saulo de Tarso, que era un fariseo, era un tipo religioso, que estaba buscando cristianos y se metía hasta las casas y si los encontraba, se los llevaba y los metía a la cárcel. Y cualquiera de nosotros en ese contexto hubiéramos doblado las manitas, decimos, yo creo que esto ya no es de Dios. Yo creo que mejor tomamos precauciones, pastor. ¿Qué le parece si mejor nos reunimos, no sé, en la noche, en una hora más? Es más, ¿cómo ves si aprovechamos las redes sociales y chateamos y así vivimos la iglesia y mejor por videollamada o qué sé yo? Muchos de nosotros diríamos eso, pero fíjese lo que hicieron los discípulos en el capítulo 4. Lo lee conmigo en voz alta. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, en vez de agüitarse, en vez de decir, oh no, ya esto se puso muy difícil, ya no. En vez de eso, los persiguen, los corren de la ciudad y a donde llega el cristiano, donde llega predicando. Donde sea que iba anunciando, dice, el evangelio. Y entonces vemos a la iglesia que había estado nada más en el área de Jerusalén, moviéndose a todas partes y donde sea arman una revolución. La iglesia, cuando la iglesia está activa, provoca una revolución y el diablo va a hacer todo lo posible por evitarlo. Dígalo conmigo, el diablo hace todo lo posible para evitar el trabajo de la iglesia. Ahora voltee con el que tiene junto a usted y dígale literal, todo lo posible. Dígaselo, es en serio. O sea, sí quiere hacer todo lo posible para evitar que la iglesia trabaje. La ventaja que tenemos es que Jesús nos advirtió de eso. Jesús en Mateo 16, 18, se lo leo, dice, yo también te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, Dios nos dijo, nos advirtió, este tema es de guerra, este tema es de lucha, este tema es de conflicto. Aquí la iglesia va a tener conflictos. Y no conflictos interpersonales como los que podemos tener Tomás y yo, Ricardo y yo, y Juan y yo. Es un conflicto real, es un conflicto espiritual, de proporciones enormes. Es la iglesia misma contra el infierno mismo y las potestades espirituales que quieren evitar que el reino de Dios transforme a la gente aquí en la tierra. Esa es la lucha. Es real, es constante y negar que existe sería insensato de nuestra parte. O sea, si alguien aquí dice, no, pastor, la verdad es que yo no creo nada de eso que dice de que guerra y que potestades y que cosas espirituales. No, aquí y ahora. Si dijéramos eso seríamos insensatos. Porque en la Biblia y en la vida alrededor tenemos evidencias de esta lucha. Y las evidencias son tan simples como la constante resistencia que el universo ejerce para que usted se pueda congregar. Porque yo no sé si yo soy el único que batalla los domingos en la mañana para poder venir a la iglesia. Y yo soy el pastor. Pero yo no sé si alguien aquí batalle porque se acabó el gas para bañarse, porque los frijoles se quemaron durante la noche y apestó la casa. Y esas son cosas cotidianas y chistosas, pero porque amanecimos de malas y nos aventamos un conflictazo en casa y venimos enojadísimos y ya no queremos ni salir de casa, ni vernos, ni nada.
o porque saliste de tu casa y no te diste cuenta y la llanta de tu carro está ponchada, o qué sé yo, o no abres el closet y no hay nada que ponerte, en fin, o sea, una serie de cosas que hacen que llegue el momento en el que tú digas, no, se me hace que hoy no voy a ir. ¿Sabes qué es? Es que hay una batalla por tu alma. Hay una lucha real. Y si tú no te la tomas en serio, el diablo sí se la está tomando en serio. Y va a hacer todo lo posible por alejarte, no solo de congregarte, pero de alcanzar y ver cumplidos los planes de Dios en tu vida. Entonces esta lucha es real, es constante, y si lo niego soy un necio. Es cierta, es real. El diablo va a intentar por todas las formas posibles evitar que la iglesia cumpla su propósito. El diablo va a tratar de evitar de todas las formas posibles que tú cumplas tu propósito. Usualmente el diablo es más eficaz impidiendo a la iglesia salir, distrayéndola, que amenazándola. Es más eficaz el diablo trabajando en nosotros con la distracción que con las amenazas. El capítulo 8, versículos 1, 2 y 3 y 4 nos lo demuestran. El diablo quiso amenazar a los creyentes tratando de meterlos a la cárcel, y eso no sirvió. Se fueron huyendo y siguieron predicando. Pero a menudo la gran amenaza a la iglesia es la distracción. Cuando la iglesia está distraída, es cuando más alejada está de los planes de Dios. La iglesia se está muriendo en algunas naciones porque el materialismo, las filosofías, el esoterismo, las corrientes de este mundo la han distraído tanto que están logrando matarla. Mire, escúcheme bien, hay iglesias que por siglos fueron lugares en los que se predicó el evangelio, y que hoy los edificios están siendo usados como cafeterías, como galerías de arte, como bares, como discotecas. Y usted ve los edificios bellísimos con siglos de antigüedad. En algún momento ahí predicaron hombres de Dios que conocían al Señor, que tenían el fuego de Dios en ellos, y hoy son galerías de arte. Y hoy sirven expresos y capuchinos y cortados con latte y soya y no sé cuánto más. Hoy son bares y discotecas llenos de luces y de humo y sonido estridente, porque se dejaron distraer. Y hoy yo quiero decirle que usted y yo debemos cuidar, no distraernos. Versículo 5 del capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y así había gran gozo en aquella ciudad. Fíjese, Jesús les dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8: váyanse a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es un mandamiento de Jesús. Pero ¿sabe qué hicieron los discípulos con el mandamiento? Repite conmigo: nada. Jesús les dijo: váyanse aquí en Jerusalén, y luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. ¿Y sabe qué pasa? Por meses, es más, probablemente por años, se quedaron en Jerusalén. Se quedaron en Jerusalén y crecieron y se ensancharon, y miles llegaron y atendían a las viudas y desarrollaron un sistema administrativo con diáconos que sirven en las mesas y demás, pero nunca se van de Jerusalén. Y hasta el capítulo 8, finalmente la persecución los hace irse. Y adivine a dónde se va Felipe. Ahí dice, ¿qué dice el versículo 5? A Samaria. Échame el mapita, porque vamos a usar un mapa así interesantón. El mapa.
Ok, imagine, es un mapa actual del Medio Oriente y de Jerusalén. Jerusalén está en el centro y es el área rodeada de rojo. Ahí se quedaron por mucho tiempo, por muchos meses. Ya no lo acerques más porque nos vamos a meter en la pantalla. Pero entonces cuando Dios permite la persecución a la iglesia, Felipe es el primero que se va. Y se va cumpliendo el mandamiento de Jesús de ir a Samaria. Los empiezan a perseguir y entonces se van a Samaria. Las distracciones son terribles para lograr nuestros objetivos. Y la eterna batalla de un cristiano es estar enfocados contra estar distraídos. Alguien distraído es alguien que no logra consolidar las cosas. Alguien distraído es... La distracción, es una desviación de la atención por parte de un sujeto cuando éste debe atender algo específico. ¿Alguien conoce a alguien distraído? Si no dijo sí y no se le volteó a ver a nadie y se me quedó viendo a mí, intuyo que se refiere a mí. Yo subo la escalera y no me acuerdo a qué subí. Quienes han platicado conmigo, yo soy muy rollero, ya me conocen algunos. Y digo tantas cosas que luego se me olvida por qué estaba hablando de eso. ¿Alguien conoce a alguien así? Alguien, a lo mejor son así también, ¿verdad? Vas por la calle, fuiste a la tienda, llegas al 7 y se te olvidó que fuiste a comprar y cosas así, ¿no? Pues la distracción es que mi mente está enfocada en todo menos en lo que debo de. Una parte de mí no puedo atender algo específico porque estoy viendo el panorama completo y ya babié con la mosca y ya me enojé con el zancudo y ya sentí mucho calor y ya no sé ni qué estoy diciendo, ¿no? La distracción también es un apego separado de un compromiso principal. Es decir, yo tengo un compromiso, yo tengo un camino que debo seguir, pero distraerme es salirme de ese camino, apegarme a alguna otra cosa, olvidándome del camino principal, o del objetivo principal, o del compromiso principal. Nos enfocamos en aspectos ambientales que no deseamos y nos perdemos de un objetivo principal que sí deseamos. Y generalmente cuando caemos en distracción, cuando somos víctimas de la distracción o permitimos la distracción en nuestras vidas, eso nos hace caer en patologías como individuos. Patologías, vagos recuerdos. Cuando somos alguien distraído y nos preguntan sobre una reunión, sobre un lugar, nosotros decimos algo y normalmente eso que se quedó en nuestra memoria no fue lo que pasó. Es decir, estoy distraído y alguien me pregunta: ¿cómo te fue en la iglesia? Pues hacía mucho calor y el reloj estaba como parado. Sí, pero ¿quién fue? ¿A quién viste? ¿A quién? Pues no me acuerdo a quién vi. Porque estamos enfocados en cosas que hace que tengamos malos y vagos recuerdos de la realidad o una mala percepción de la realidad. Y hermano, hermana, el diablo te quiere distraer. El diablo quiere distraerte. El diablo quiere que la atención que tú debes poner en las cosas del reino la pongas en cualquier otra cosa. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que el diablo hace bien su chamba. Es buenísimo distrayéndote y distrayéndome. Sabe, hasta parece que nos conoce. No te preocupes, no te conoce ni conoce tus pensamientos, pero es una herramienta que él ha usado por mucho tiempo. Sabe cómo el ser humano puede caer y distraerse. Ahora, ¿quién es este Felipe? Este Felipe del que está hablando el capítulo 8 es uno de los 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén. Este Felipe es el primero, escuche bien, es el primero en moverse en algo que después la iglesia ha llamado el evangelismo o la evangelización personal. Hasta este momento en la iglesia todo lo que se trata de conversiones ha sido porque alguien se para en un lugar y hay mucha gente escuchándole, predica el evangelio y la gente responde y se convierte. Pero a partir de Felipe de hecho le conocemos, algunos le conocemos como Felipe el evangelista, porque Felipe no predica delante de muchos como Pedro, como Juan, como Santiago o como Esteban. Platica con uno. Y a ese uno lo persuade
y a ese uno lo dirige y lo lleva hacia Cristo. El evangelismo personal, uno a uno. Felipe es el primer cristiano registrado en el libro de los Hechos en cumplir cabalmente la gran comisión. Ni los apóstoles. De hecho, Hechos 8:1 dice: todos se fueron menos los apóstoles. O sea, los que recibieron el mandamiento no se van, pero este Felipe es el primero que Hechos dice que cumplió la gran comisión. Estaba en Jerusalén y luego se va a Samaria y luego se mueve a Gaza, que se encuentra con un extranjero, y después se establece en una ciudad en Cesarea. Felipe es probablemente el primer hombre en la Biblia, en el libro de los Hechos, que sin ser apóstol experimenta milagros en su ministerio y en su predicación. Porque lo sobrenatural de Dios no está reservado nada más para los ministros. O sea, Dios no opera milagros y maravillas solamente a través de unas cuantas personas. Dios opera milagros y maravillas a través de cualquiera que busque a Dios y le quiera servir. Lea conmigo en el versículo 26, ahí mismo en el capítulo 8. Felipe está cumpliendo su ministerio, está predicando, está habiendo milagros y señales y maravillas, y el versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Verso 29: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees?, le dijo Felipe al etíope. Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Verso 35: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora, hay algunas cosas que hay que decir sobre esto. ¿Tienes el mapa? Felipe está en Jerusalén, ¿sí? Ahí en Jerusalén. Y un día un ángel del Señor le dice a Felipe: Felipe, muévete a Gaza por el desierto. Agarra camino y vete a Gaza. Ya vio dónde está Gaza. Gaza está acá abajo. Gaza es la misma Gaza de la Franja de Gaza, famosa por conflictos bélicos en los 90s y ahorita. Es algo así como que usted está un día en su trabajo, un lunes cualquiera, y el Espíritu Santo le dijeron: Lupita, agarra tu camioneta y agarra rumbo hacia Ciudad Victoria. Un lunes cualquiera a las 4 de la tarde. ¿Le gusta la hora para salir a Ciudad Victoria ese día, esa hora? Buenísima, ¿verdad? Pues es algo así. O sea, ¿qué hace Felipe en Gaza? Es tanto como que ¿qué hace usted en la carretera rumbo a San Fernando a las 6, 7 de la tarde un lunes? ¿Qué hace? Felipe está siguiendo la instrucción del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es un encuentro raro, porque honestamente es un encuentro raro. Pero en Gaza, en el camino, Felipe se encuentra a un etíope eunuco. Es un hombre negro, ¿sí? Que resulta ser que no es cualquier fulano, es el tesorero de la reina de Etiopía, ¿sí? Entonces la cosa suena medio curiosa. Es tanto como que usted va
Perdón, pero usted va rumbo a San Fernando y en la, ¿cómo se llama la Y? Pues la Y, se para usted al Oxxo y en el Oxxo se da cuenta que hay una comitiva y en el Oxxo está comprando cosas. Luis Videgaray, el tesorero, el de Hacienda. ¿Sí no es el de Hacienda? ¿O quién es el de Hacienda? Ni sé, pero un funcionario. ¿Qué? O sea, es un encuentro casual, pero suena curioso. Y el etíope está leyendo la Biblia. Y Felipe para oreja y dice: este cuate está leyendo, ájale. Y se acerca con él y le dice: oye, ¿y si entiendes lo que dice ahí? Y el etíope, me imagino con ironía, le dijo: pues ¿cómo voy a entender? Si está en hebreo y yo apenas si lo sé leer y tú quieres que lo entienda. Pero si tú sabes, pues ayúdame, ¿no? ¿Qué dice? Y se agarran un buen rato a platicar. Y fue la motivación para que el hombre oyera el evangelio y creyera lo que allí está escrito. Y luego van caminando, van avanzando en el trayecto y se encuentran un laguito por ahí y dice: oye, pues aquí hay agua. Sí, esa es una buena indicación para algunos de nosotros, es comercial incluido. Ya va siendo tiempo de que algunos de nosotros que no nos hemos bautizado nos bauticemos. Y alguien dice: no, yo todavía no estoy listo. Pues el etíope tenía horas de haber escuchado el evangelio y ya se quería bautizar. Y dice: pues aquí hay agua, ¿cuál es el impedimento? Y Felipe le dice: pues si crees, bautízate. Y le dijo: creo. Y que se bautiza. Pero yo quiero hacer una observación, un par de observaciones al respecto. Porque todo esto es posible gracias a que el versículo 26 y el versículo 29 nos dicen de Felipe que era un hombre que era sensible. El versículo 26 dijo: un ángel del Señor le dijo. Y el versículo 29 dice: el Espíritu le dijo: acércate y habla con él. Y yo le quiero preguntar hoy: ¿qué hubiera pasado si Felipe no hace caso? ¿Qué hubiera pasado si Felipe está en Jerusalén? Gracias. Si Felipe está en Jerusalén y el ángel le dice: muévete a Gaza, y Felipe dice: Señor, estás como mal, ¿no? Es lunes, son las 5 de la tarde y el camino es peligroso, yo no voy a sacar mi carrito para irme para allá. Pero Felipe es sensible y obedece y se va para allá. Pero además, ¿qué hubiera pasado si Felipe no es obediente a la voz de Dios? Mire, la tradición nos dice que este hombre etíope, tesorero de la reina de Etiopía, es el fundador o el primer creyente de la iglesia ortodoxa etíope. En Etiopía hay una iglesia oficial que es una iglesia cristiana y que está asociada a la iglesia copta. La iglesia copta, no sé si usted oyó hace algunos meses que hubo un atentado en Egipto contra una iglesia cristiana, una iglesia ortodoxa copta, y mataron a mucha gente en ese atentado en Egipto. La iglesia copta es una iglesia que no la podemos considerar como evangélica, porque los evangélicos más bien somos como occidentales, pero son creyentes en Jesús igual que usted y que yo, con una tradición un poquito diferente, y no son católicos. Porque alguien puede decir: son como católicos. No, es una iglesia muy particular, así se llama, la iglesia copta. Y la iglesia en Etiopía es una rama se parece mucho a la iglesia copta de Egipto y de Siria y de esa parte del Medio Oriente. Y hoy, según la estadística, el 60% de la gente de Etiopía son cristianos de la iglesia ortodoxa copta. El 60%. Si tiene una idea, en México no somos alrededor del 10-12% evangélicos. Sí. El 60% son cristianos y el resto son musulmanes y de otras religiones. O sea, allá no hay esa dualidad de católicos cristianos como aquí. Allá o crees en Dios o crees en otra cosa, ¿sí? O crees
o eres musulmán, o incluso crees en Zaratustra o algún otra religión, el 60% son cristianos. Y la iglesia inicia con ese tipo etíope. Y no sabemos ni su nombre, porque la Biblia no nos dice su nombre, nada más nos dice un tipo que andaba por ahí, que era el tesorero de la reina. Es todo lo que sabemos de él. Y yo le quiero preguntar el día de hoy: ¿cuántos etíopes habrá en nuestro camino que hemos ignorado? ¿Cuántos tesoreros de reyes habrá por ahí que han coincidido con usted y conmigo en algún momento, que Dios soberanamente y providencialmente los ha puesto junto a nosotros en el banco, en el paradero de la Y, en el Oxxo comprando cosas? Usted va para Ciudad Victoria o en donde sea, y usted y yo les hemos ignorado. Y estaban ahí junto a nosotros para que nosotros testificáramos de lo que Dios ha hecho en nosotros y que pudieran creer en Jesucristo tal cual usted y yo lo hemos hecho, y los hemos ignorado. Porque cuando la iglesia se distrae, olvida su objetivo. Y el objetivo, escúcheme con mucha atención, el objetivo de la iglesia es ser luz. Tú debes ser luz. Y si tú esperas que otros hagan lo que tú debes hacer, tu vida en Cristo es un desperdicio. Y suena bien feo decirlo de esa forma, pero así de radical es. Porque usted y yo tenemos un llamado que debemos de cumplir, pero si no lo cumples, tu vida en Cristo es un desperdicio. Mire, yo no puedo esperar, y se va a identificar conmigo, yo no puedo esperar que alguien más eduque a mis hijos. Porque si yo estoy esperando que alguien más eduque a mis hijos, nadie más va a educar a mis hijos. Y quiere que lo haga más personal. Yo no puedo esperar que alguien más se encargue de mi esposa. ¿Sí? Y si usted está casada, usted no puede esperar que alguien más atienda a su marido. ¿O sí? No. O sea, aquí, chiquito, aquí papá. ¿Verdad? Conmigo. No. Usted cena aquí y se duerme a las 10, señor, porque mañana tiene que trabajar, porque tiene que mantenernos a todos nosotros. ¿No es cierto? Ríase tantito. Usted no puede esperar que alguien más atienda a su marido. Esposos, tú no puedes esperar que alguien más atienda a tu mujer y le dé el cariño, el afecto, las atenciones que tú tienes que darle. Pero escuche bien, si no lo haces, atente a las consecuencias. No es, ¿está entendiéndome? Estoy explicándome. Usted no puede esperar que alguien más trabaje por usted, ¿o sí? No, yo tengo un trabajo que tengo que hacer y que nadie más lo va a hacer. Oiga, yo no puedo venir un domingo aquí a la iglesia y sentarme ahí y esperar que alguien más venga y predique. Cualquiera de ustedes va a venir y me va a decir: oiga, ¿quién no va a predicar o qué? Y yo no le puedo decir: no, que alguien más lo haga. No, trasládelo en su vida con Cristo. Si un esposo pensara así, que alguien más puede hacer lo que él tiene que hacer, le aseguro que su mujer lo corre de la casa. ¿Por qué entonces pensamos que ser luz es trabajo de alguien más? ¿Por qué entonces pensamos que compartir de Cristo es chamba de alguien más? ¿Por qué entonces pensamos que predicar de Jesús a la gente que no conoce de Jesús es trabajo de Memo, o de Hugo, o de Ricardo? Es que ellos sí saben hablar, o de Tomás, o de Juan, o de Marco, o de Noé. Yo no me meto en eso. No. Tú estás en Cristo para ser luz. Y si no eres luz, estás desperdiciando tu vida en Cristo.
Tu tarea es ser luz. Mi tarea es ser luz. Y yo tengo que hacerlo personal. Hazlo, y esa palabra, estoy jugando con esa idea. Hazlo personal. No esperes que tengas una multitud y no esperes a tener un discurso preparado para entonces compartir el evangelio. Hazle como Felipe. Felipe lo hizo personal. Escuchó al etíope, se acercó, paró oreja, oyó que estaba leyendo y le dijo: oye, ¿qué lees? Pues Isaías, pero no tengo ni idea de qué es lo que dice. Yo te explico, mira, hazlo personal.